You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! Este es uno de los momentos más hermosos de Red Dead Redemption 2. Por primera vez vemos a Arthur Morgan salirse de la corteza dura y ruda de un hombre del viejo oeste para mostrarse frágil y endeble, herido por las marcas de una vida difícil y asustado por el trágico destino que se avecina frente a sus ojos. Este momento único es posible gracias a todo el desarrollo que ya hemos visto de Arthur y a toda la trama que ha ido construyendo el juego en pos de que entendamos el camino de redención de este conflictuado personaje. Momentos como este nos enseñan el asombroso poder que tiene este medio para cautivarnos con historias y momentos profundos similares a los que experimentamos en cualquier otro arte. Juegos que quedarán grabados para siempre en nosotros y que incluso, en algunos casos, nos marcarán para toda la vida. A pesar de que juego videojuegos desde que soy muy chico, fue al crecer cuando comprendí cómo este medio podía movilizarme, cómo podía plantearme las preguntas más complejas e incluso cómo podía hacer que cuestionara mis propias creencias. Fue con juegos como Red Dead Redemption que descubrí ese otro costado de los videojuegos que a veces es pasado por alto, al punto tal que hoy en día es eso lo que voy a buscar cuando me siento a jugar un videojuego. Eso y los tiros, claro. Los tiros están muy bien y son muy divertidos. Mirá cómo le reviento la cabeza a este demonio, hijo de mil put... Vení para acá, cagón, vení para acá, no te me escapes. ¡Toma, toma! Perdón, sí, ¿en qué estaba? Ah, sí. Videojuegos profundos que nos cautivan y emocionan. En este video quiero hablar de los 10 videojuegos más profundos que he jugado en mi corta vida. Por profundos me refiero a juegos que nos hacen reflexionar sobre aspectos de la vida, la realidad y la naturaleza humana. Títulos con mensajes trascendentales que nos emocionan, que nos cautivan e incomodan y que al final del día, cuando estamos leyendo los créditos del juego, pensamos: yo solo quería saltar trenes y andar a caballo. A varios de estos juegos que voy a mencionar ya les hice un análisis completo en mi canal, así que en un comentario fijado les dejo los links para quienes les interese. Y basta por favor con esta introducción eterna, pasemos al top. BioShock es una obra inquietante desde el comienzo. Apenas tomamos el control nos vemos sumergidos en Rapture, una ciudad distópica arrasada por el caos y el descontrol. Poco a poco BioShock nos va enseñando diferentes matices del espectro político, proyectando un choque e impacto de diferentes ideologías llevadas a la práctica y mostrándonos la oscuridad retorcida que embebe la mente de sus ciudadanos. Este es un título que nos pone en la piel de Jack, un hombre que se ve envuelto en una misión para rescatar a la hija de Atlas, un total desconocido para él, para descubrir en última instancia que todo era una farsa y simplemente estaba siendo controlado mentalmente para acabar con la vida del fundador de Rapture, Andrew Ryan. BioShock es un título que engaña a sus jugadores para mostrarles el artefacto, los hilos y mecanismos del videojuego como ilusión de libertad, diciéndonos que en realidad no somos más que obedientes marionetas al servicio de un sistema. Pero esta referencia es también una analogía que busca de forma un poco nihilista cuestionar la idea del libre albedrío. ¿Realmente somos nosotros quienes tomamos las decisiones? ¿O es algo más allá de nosotros lo que nos controla? BioShock pone en tela de juicio la puja entre determinismo y libre albedrío y nos empuja a una experiencia frenética y por momentos surrealista para cuestionar diferentes aspectos de la humanidad como las ideologías extremas, la corrupción y deshumanización de los tiranos y hasta incluso criticar el avance tecnológico y científico. Sin duda, un juego que explora tantos temas de forma tan cruda y profunda merece estar en esta lista. ¿Por qué Dark Souls aparece en todos los videos que hago si ni siquiera es de mis juegos favoritos? No les voy a mentir, dudé un poco de poner este juego porque si bien lo considero un título muy profundo, la forma en que asimilamos su mensaje es bastante particular y no tan explícita. Y debido a eso puede ocurrir que muchas veces se pase por alto.
Para empezar, casi cualquier Souls podría ir acá, incluyendo Sekiro, Bloodborne o Elden Ring. La profundidad de estos títulos empieza por el complejo y amplio lore que tienen. Son juegos excesivamente documentados en su propio mundo y donde cada elemento de su historia está específicamente integrado con el universo, de forma tan realista, digámoslo así porque no se me ocurre otra palabra, que si queremos saber sobre la historia tenemos que prestar atención al mundo y no a las cinemáticas. La información se encuentra en objetos, en charlas con NPCs desperdigados por ahí que a simple vista no parecen importantes o expresadas en el escenario. Pero la profundidad de Dark Souls no se extiende solo a su lore. Este es un juego que nos fuerza a lidiar con nuestra ansiedad, nuestra ira y demonios internos, que sin una gota de diálogo nos hace reflexionar sobre aspectos personales que desconocíamos y nos invita a experimentar el videojuego de otra manera. Dark Souls es una lección de vida, no porque sea un juego difícil, sino porque es un juego que exige lo mejor de nosotros, la excelencia, y nos recompensa justamente. Como lo dice el título, Journey es un viaje. Pero no solo porque literalmente el juego se trate sobre un viaje, sino porque es una travesía espiritual para reencontrarnos con la belleza de la compañía. A veces creo que ustedes deben pensar que me drogo para hacer esto. Journey es una experiencia tan profunda y personal que me cuesta encontrar las palabras para expresar lo que significa. Es un juego visualmente hermoso, con una banda sonora conmovedora, donde somos este simpático personaje y de acuerdo a lo que sugiere el escenario, tenemos que ir resolviendo puzzles para poder avanzar en nuestro viaje. Pero rápidamente descubrimos que no podemos resolver todo solos y necesitamos ayuda. Entonces ahí es cuando aparecen otros seres iguales a nosotros que nos dan una mano. Pero lo increíble de Journey, y se vienen spoilers, aunque todo el mundo ya lo sabe, es que luego de atravesar todo ese hermoso recorrido lleno de desafíos, descubrimos que estos compañeros son jugadores como nosotros, personas que están intentando ganar el juego igual que nosotros. No hay forma de comunicarse entre los jugadores, no hay un modo de pedir ayuda, solo dependemos de que el otro jugador quiera darnos una mano y nosotros a ellos, y no es sino hasta el final que lo descubrimos. Al terminar el juego sentimos una especie de alegría compartida y nacida en descubrir a ese otro que nos acompañó y vivió esa travesía con nosotros. No se me ocurre ningún otro juego más que The Stanley Parable que explore de manera tan profunda tantos aspectos de la naturaleza humana y lo haga con un barniz tan cómico. En mi video análisis de este título menciono algunos de los temas que yo creo que el juego desarrolla, pero es una de esas obras de las que se podría estar hablando horas y horas y descubriendo nuevos temas e interpretaciones. En este juego somos un empleado, Stanley, que un día descubre que está solo en la oficina donde trabaja, como si todo el edificio hubiera sido evacuado. Tomamos el control de Stanley y rápidamente descubrimos que una voz va narrando todo lo que hacemos, sugiriéndonos qué hacer. Pero cuando la desobedecemos y hacemos otra cosa, este narrador se empieza a poner un poco creepy. ¿Qué está pasando acá? El juego se adapta casi a cualquier cosa que hagamos y tiene alrededor de 15 finales distintos. Algunos buenos, otros malos y otros lo que sea esto. Este título plantea preguntas profundas como: ¿tenemos el control de nuestras decisiones? ¿Estamos viviendo la vida que queremos o solo seguimos la corriente? También nos habla del significado y la importancia que tiene el acto de elegir siendo seres humanos, de la responsabilidad que eso conlleva y las consecuencias tanto de las malas decisiones como de evadirse de la necesidad de tomar decisiones, eligiendo funcionar en piloto automático, haciendo todo el tiempo una especie de paralelismo entre el acto de elegir en la vida real y el acto de elegir en un videojuego. Gris es un videojuego independiente cuya temática está centrada en la depresión y en cómo todo el mundo alrededor de una persona se desmorona a causa de eso. En el comienzo del juego nos encontramos con un universo devastado, donde lo bello pareciera haber dejado solo reminiscencias antes de desvanecerse en un eco que acentúa la soledad de nuestra protagonista. Al principio solo podemos caminar y saltar, pero en la medida que avanzamos por ese mundo y resolvemos los distintos puzzles, empezamos a despertar los diferentes colores que pintan nuevamente ese universo apagado, haciendo que la belleza florezca una vez más. Mientras que también vamos adquiriendo nuevas habilidades que nos permiten ser capaces de enfrentarnos con los demonios que acosan a nuestro personaje. Al jugar a Gris, uno puede sentir el tránsito desde ese gran estado de depresión y oscuridad al comienzo, hacia la superación y la plenitud que se siente al dejar eso atrás. Las emociones, los trastornos y las ideas están expresadas a través de un hermoso arte visual y una música que nos permite internalizar las penurias de la protagonista. Gris, y cito textual lo que dije en mi análisis del juego,
es la representación de cómo uno puede y debe trabajar para conseguir superar los momentos de oscuridad y ser feliz. Pero finalmente es experimentar la sensación de plenitud de mirar la belleza del mundo sin el velo cegador del miedo. Hacernos transitar esa experiencia emocional y cognitivamente junto al personaje hace a Gris merecedor de estar en esta lista. Firewatch. Este juego nos ofrece una de las experiencias más conmovedoras que tuve en un videojuego. Este Walking Simulator nos pone en los zapatos de Henry, un treintañero que decide tomar un empleo como guardabosques en Wyoming para escapar por un momento de la realidad de que su esposa fue diagnosticada con demencia. Sí, un destino doloroso para una pareja tan joven. Y así es como arranca Firewatch. Allí en el bosque, Henry interactúa a través de un comunicador con su jefa Delilah, quien le asigna las diferentes tareas para hacer. Pero la relación comienza a evolucionar cuando descubren que tienen cierta química entre ambos. A la par de esto, un extraño misterio se empieza a desarrollar en el bosque y Henry termina envuelto en lo que parece ser una enorme conspiración de la CIA, la NASA o el FBI para espiarlo a él y a su jefa, y que termina culminando en nada. Solo estaban siendo espiados por un pobre hombre que había escapado del bosque igual que él luego de la muerte de su hijo. Pero lo hermoso de Firewatch es descubrir que Henry no solo fue al bosque para evadirse, sino que fue en busca de volver a sentir, de poder encontrarse con las cosas buenas de la vida, en busca de salir de la vorágine de su realidad arruinada e intentar reconectarse con algo que le devuelva las ganas de vivir. Todas esas promesas de un nuevo amor, una aventura y un misterio al final no se concretan, pero sí le recuerdan a Henry que la vida sigue teniendo otros sabores además del amargo. Undertale es uno de esos juegos que... ¿Qué carajo? No, pero en serio, ¿qué carajos? Este juego se nos vende como un RPG con una estética bien clásica y muy parecida a Earthbound. Pero entre más avanzamos por el juego, más turbio se empieza a poner. El juego consiste en llegar a la superficie luego de haber caído al underground, una especie de laberinto lleno de monstruos. Durante nuestro viaje nos encontramos con una gran cantidad de personajes surrealistas que nos enfrentan en combates y donde podremos pelearlos, hablar con ellos para evitar el combate y en algunos casos simplemente evitarlos. Pero hablar con monstruos para evitar el combate no siempre termina bien y hay ciertos enemigos con los que asumimos que el diálogo no va a funcionar. Así que lo más común es terminar reventándolos a todos. Lo curioso es que si llegamos al final del juego seremos juzgados por nuestros pecados. Sí, por cada una de las vidas que arrebatamos. Si matamos a todos, el final es oscuro, el mundo está vacío porque masacramos a todos y el juego nos muestra las consecuencias de nuestros actos. Este título trata a cada personaje con la misma importancia que nos trata a nosotros. No es lo mismo que cualquier RPG donde los enemigos son simplemente un copy-paste puesto ahí para recibir golpes. Acá su muerte afecta al entorno y a la historia. E incluso el juego tiene un sistema donde si nos arrepentimos de algo que hicimos y queremos cargar partida para cambiarlo, los personajes saben que hicimos eso. Incluso nuestro propio personaje lo sabe. Bastante turbina. Lo fantástico de este juego es que con esa aparente simpleza narrativa y gráfica nos logra penetrar con un sentido de la ética muy fácil de asimilar que nos deja reflexionando por cientos de horas. ¿Qué? ¿Creyeron que como lo puse en la introducción no lo iba a poner en el top? La historia de Red Dead Redemption 2 bien podría ser una de las más profundas que se hayan visto en los videojuegos. Quizás no se ponga tan existencial y abstracta a los niveles de The Stanley Parable o de los próximos dos juegos, pero con tan solo contarnos el camino de redención de un personaje que rápidamente llegamos a querer, logra conmovernos como pocos títulos. Este juego nos muestra la historia de Arthur Morgan, un hombre ya entrado en años que pertenece a una banda de forajidos que luchan con adaptarse a los cambios que está sufriendo la civilización. Vivir como un bandido ya no es sencillo y las nuevas leyes del mundo civilizado comienzan a coartar los intentos por seguir manteniendo ese estilo de vida. Esto lleva a que el propio Arthur reflexione sobre sus propios actos para volverse consciente del daño que esa vida les ha causado a él y a muchas personas a su alrededor. Para intentar revertir esta situación, Arthur tiene que enfrentarse con su gran amigo y líder de la banda, pero este no tiene la misma perspectiva y quiere continuar un poco más con ese estilo de vida, lo que llevará a una lucha en donde Arthur buscará ir en contra de todo lo que alguna vez creyó adecuado en pos de hacer por una vez en su vida lo correcto. Este juego nos enseña no solo la lucha externa, sino interna y psicológica de un personaje que tiene que cambiar completamente su vida y sus creencias cuando se da cuenta de todo el daño que ha causado.
Era obvio que Nier Automata iba a estar en este top. La única razón por la que no está en el puesto número 1 es porque el otro título es un poco más antiguo. Además de ser un pedazo de juegazo desde el punto de vista técnico, este hack and slash también es una obra maestra narrativa. Yoko Taro tiró toda la carne al asador con este título y presentó una historia en donde se plantea y se busca dar respuesta a las preguntas más importantes hechas a lo largo de toda la historia de la filosofía. Y de entre todas esas preguntas alzan la que yo considero es la más relevante en el juego sobre qué es lo que nos hace realmente humanos. En Nier Automata acompañamos a 2 androides en una misión para salvar a la humanidad de las máquinas que han tomado el control de la Tierra. Pero mientras avanzamos descubrimos que muchas de estas máquinas han desarrollado comportamientos similares a los de los seres humanos, desde diferentes hábitos, amor por el conocimiento, hasta incluso ciertas inseguridades y problemas psicológicos. Incluso hay una escena donde están queriendo emular el acto de procrear. Este título tiene momentos donde pareciera que quiere hacernos perder toda esperanza en una humanidad que no tiene futuro. Y un par de minutos después nos hace recuperar esa esperanza mostrándonos un gran acto de fraternidad masivo hecho por miles de otros usuarios del juego. Acto que no quiero revelar para no dar spoilers. Si nunca jugaron este título, háganse un favor y vayan ya mismo a jugarlo. Saquen este video de mierda y pónganse con el juego porque les aseguro que va a ser quizás la experiencia más profunda y reflexiva que van a tener en un videojuego AAA. Explicar la profundidad de Metal Gear Solid debería ser más fácil que la de Nier Automata. Pero aún así es difícil condensar en 250 palabras lo que este juego puede hacerte sentir. Metal Gear Solid no presenta una trama tan intrincada como Automata, pero sí nos muestra unos personajes con capas y capas de profundidad. La mejor forma que encuentro para explicarlo es con... Y se vienen spoilers de un juego de hace 25 años, no puedo creer que tenga que estar avisando esto. Always dreamed of a peaceful place like this. I was born on the battlefield, raised on the battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs, day after day, driven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then he appeared. My hero, Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden, watching everything through a rifle's scope. Now I could see war, not from inside, but from the outside. As an observer, I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. Corto acá para que no se me haga más largo el video, pueden encontrar la escena entera en YouTube. Podría haber elegido cualquier enfrentamiento con cualquier villano, pero este es el que más me cautivó. Sniper Wolf, en su lecho de muerte, reconoce su derrota y revela el motivo de sus actos. Muestra su vulnerabilidad pronunciando un discurso que emociona incluso a un tipo duro como Snake, mientras de fondo se oye el sonido de la nieve y el aullido de los lobos. Metal Gear Solid es esto. Tomarse en serio a cada personaje, su motivación y sus valores. Cada uno tiene una historia, un trasfondo y un porqué que vale la pena escuchar. Y en cada interacción con ellos se revelan miles de planteos y dilemas éticos. Sin duda, Metal Gear Solid es el juego más profundo que he jugado.
muchas gracias por llegar hasta acá. No se olviden de dejarme en los comentarios qué juegos creen ustedes que es el más profundo, así lo tengo en cuenta para futuros tops y futuros análisis. Y si les gustó el video, no se olviden de comentar, de suscribirse, de darle like y de tocar la campanita para que YouTube les avise cuando subo video, y así me ayudan a que este canal siga y siga creciendo. Sin nada más que decir, yo soy José o JB y esto es Ideal Game.